Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este emocionante episodio, estaremos explorando cómo llevar a cabo proyectos gubernamentales de manera exitosa. Si eres un entusiasta del derecho, la contabilidad o estás simplemente interesado en el asesoramiento financiero y legal, has llegado al lugar adecuado. Y hoy desglosaremos estrategias clave para garantizar el éxito en tus proyectos gubernamentales. Planificación estratégica para el éxito. La planificación estratégica es un proceso fundamental para el éxito de cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector. En el ámbito gubernamental, esta planificación es aún más importante, ya que los proyectos gubernamentales suelen ser complejos y requieren la coordinación de múltiples partes interesadas. El primer paso en la planificación estratégica es definir claramente los objetivos y alcances del proyecto. Esto ayudará a garantizar que todos los involucrados estén en la misma página y que el proyecto se mantenga en el camino correcto. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos. El alcance debe ser claro y conciso, y debe especificar los límites del proyecto. Una vez que se hayan definido los objetivos y alcances, se puede comenzar a desarrollar una estrategia para alcanzarlos. Esta estrategia debe ser realista y flexible, y debe tener en cuenta los recursos disponibles. Es importante considerar todos los factores que podrían afectar al proyecto, incluidos los riesgos y oportunidades potenciales. La planificación estratégica es un proceso continuo. A medida que el proyecto evoluciona, es importante revisar y actualizar la estrategia según sea necesario. Esto ayudará a garantizar que el proyecto continúe siendo exitoso y que se alcancen los objetivos. Proyecciones financieras, líneas de tiempo y gráficos de flujo. La planificación estratégica implica anticipar posibles obstáculos y diseñar soluciones antes de que surjan problemas. Esto garantiza que el proyecto se mantenga en el camino correcto y que los recursos se utilicen de manera eficiente. Una forma de anticipar posibles obstáculos es realizar proyecciones financieras. Estas proyecciones pueden ayudar a identificar problemas de presupuesto o escasez de recursos. También pueden ayudar a identificar oportunidades de ahorro o eficiencia. Otra forma de anticipar posibles obstáculos es crear líneas de tiempo y gráficos de flujo. Estas herramientas pueden ayudar a identificar cuellos de botella o retrasos potenciales. También pueden ayudar a garantizar que las tareas se completen en orden y a tiempo. En última instancia, la planificación estratégica es un proceso continuo que se basa en la información y la experiencia. Al anticipar posibles obstáculos y diseñar soluciones, los planificadores pueden aumentar las posibilidades de que los proyectos tengan éxito. Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo las proyecciones financieras, las líneas de tiempo y los gráficos de flujo pueden ayudar a anticipar posibles obstáculos. Una proyección financiera puede revelar que un proyecto no tiene el presupuesto suficiente para completarse. Esto podría llevar a un retraso o a la cancelación del proyecto. Una línea de tiempo puede revelar que un proyecto tiene una fecha límite demasiado corta. Esto podría llevar a un trabajo apresurado o a errores. Un gráfico de flujo puede revelar que un proyecto tiene un flujo de trabajo demasiado complejo. Esto podría llevar a confusiones o retrasos. Al comprender estos posibles obstáculos, los planificadores pueden tomar medidas para prevenirlos o mitigarlos. Implementación efectiva del proyecto. La implementación es la etapa en la que se lleva a cabo el plan de proyecto. Es aquí donde se realizan las tareas, se utilizan los recursos y se generan los resultados esperados. La implementación es una etapa crítica en el proceso de gestión de proyectos, y su éxito depende de una serie de factores, entre ellos,
Asignación adecuada de tareas y responsabilidades. Cada miembro del equipo debe saber exactamente lo que se espera de él o ella. Esto se puede lograr a través de una clara definición de roles y responsabilidades, así como de una comunicación eficaz entre el gerente de proyecto y los miembros del equipo. Comunicación constante entre los equipos. La comunicación es esencial para el éxito de cualquier proyecto. Los miembros del equipo deben poder comunicarse fácilmente entre sí, tanto dentro como entre equipos. Esto ayudará a evitar malentendidos, retrasos y conflictos. Supervisión activa. El gerente de proyecto debe estar atento al progreso del proyecto y tomar medidas correctivas según sea necesario. Esto ayudará a garantizar que el proyecto se mantenga en el camino correcto y que se alcancen los objetivos. Evaluación continua y mejora. La implementación es el núcleo del proceso de gestión de proyectos. En esta etapa, se lleva a cabo el plan de proyecto, se realizan las tareas, se utilizan los recursos y se generan los resultados esperados. La implementación es una etapa crítica y su éxito depende de una serie de factores, entre ellos la asignación adecuada de tareas y responsabilidades, la comunicación constante entre los equipos y la supervisión activa por parte del gerente de proyecto. Una vez que el proyecto está en marcha, la evaluación continua es imprescindible. Al recopilar datos sobre el progreso del proyecto y utilizarlos para tomar decisiones informadas, los gerentes de proyecto pueden aumentar las posibilidades de alcanzar los objetivos del proyecto. Aprendizaje de experiencias pasadas y supervisión. Aprender de las experiencias pasadas es un pilar fundamental en la búsqueda de la mejora continua. La capacidad de reflexionar sobre proyectos anteriores, analizar lo que funcionó y lo que no, y extraer lecciones valiosas es lo que impulsa el crecimiento y la eficiencia en cualquier emprendimiento. Al examinar detenidamente los logros y los obstáculos enfrentados en el pasado, se pueden identificar patrones y tendencias que permiten tomar decisiones más informadas en proyectos futuros. Además, este enfoque no solo se trata de reconocer errores, sino también de reconocer las mejores prácticas que llevaron al éxito. A través de este aprendizaje retrospectivo, se construye una base de conocimiento sólida que actúa como guía y referente para abordar nuevos desafíos con mayor confianza y perspicacia. La supervisión continua, por otro lado, desempeña un papel esencial para mantener un proyecto en el rumbo correcto. Mantener a todas las partes interesadas al tanto de los avances y los desafíos en tiempo real asegura una comunicación fluida y una alineación constante. Esto no solo ayuda a prevenir desviaciones importantes del plan, sino que también fomenta la colaboración y la retroalimentación constructiva. La supervisión no solo implica monitorear el progreso, sino también estar atento a las cambiantes dinámicas del entorno y realizar ajustes según sea necesario. En última instancia, la combinación de aprendizaje de experiencias pasadas y supervisión activa proporciona una base sólida para el éxito sostenible al permitir una adaptación ágil y una toma de decisiones informada en todo momento. En resumen, el éxito en los proyectos gubernamentales no es un acto fortuito, sino el resultado de una planificación estratégica, implementación eficaz y evaluación constante. Recuerda, en Cacho y Asociados, estamos aquí para brindarte orientación y guía en cada paso del camino. No olvides suscribirte para más contenido valioso. Y como siempre, gracias por unirte a nosotros en nuestra búsqueda de excelencia en el asesoramiento financiero y legal.